estamos en otra de las sesiones de lo que hemos denominado conferencias La Estrella Biodiversa. Es el componente de conferencias que con el objetivo de divulgar conocimiento técnico relevante para la conservación ambiental en la estrella. En el marco del convenio que llamamos Programa La Estrella Biodiversa, un convenio entre la Alcaldía de La Estrella y la Universidad de Antioquia. Para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Ramírez, yo soy profesor del Instituto de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad de Antioquia, y soy el coordinador del programa por parte de la universidad, ¿cierto? Que se lleva en asocio con la Secretaría de Planeación del municipio de La Estrella y con la Secretaría de Educación también del municipio. Tenemos estos encuentros que los llevamos a cabo el primer jueves de cada mes para que por favor nos ayuden a divulgar. Ojalá se hagan presentes, ojalá se conecten. Esto lo divulgamos a través de redes sociales principalmente. Y también está siendo grabado para luego ser montado en el canal de YouTube del grupo de investigación que yo coordino en la Universidad de Antioquia. Y el enlace lo compartimos pues también a través de redes sociales, entonces otras personas que en otros momentos quieran ver la charla, ahí lo van a poder hacer. Para hoy tenemos entonces como invitado a un zootecnista amigo, que es Juan Ochoa. Juan es el coordinador del CIDEAM, acá en el municipio de La Estrella. Juan trabaja para la unidad ambiental de la Secretaría de Planeación del municipio de La Estrella. Y Juan tiene pues ya varios años de experiencia con la coordinación del CIDEAM y por lo tanto involucrado con la educación ambiental, especialmente pues acá a nivel urbano. Entonces, Juan, muchas gracias en primer lugar por aceptar la invitación, por dedicar un tiempo a preparar la charla. Bienvenido y muchas gracias nuevamente, hermano. ¿Listo? No, Camilo, muchas gracias a ustedes y no, lo hacemos con mucho gusto. Este es un cuento que nos gusta, que nos apasiona desde hace mucho tiempo y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, como les comentaba Camilo, yo hago parte de la unidad ambiental en el municipio de La Estrella y en los últimos 2 años he venido coordinando el CIDEAN. El CIDEAN es, por definición, es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental del municipio. Entonces, por políticas públicas, el CIDEAN debe trabajar transversalmente dentro de la administración buscando fortalecer la educación ambiental, tanto dentro de la parte institucional, o sea, interadministrativa, como en los convenios que se hacen con diferentes colegios, en especial con los colegios oficiales. Y desde el CIDEAN se supervisan y se acompañan los PRAEs del municipio, o sea, los proyectos educativos de educación ambiental. Hoy deseamos hablar sobre la educación ambiental, la diversidad y la biodiversidad en La Estrella, pero arrancando como desde un punto general a nivel mundial y después nos vamos entrando un poquitico en La Estrella. Entonces, ¿por qué hoy hablamos tanto de educación ambiental? Si nosotros hacemos esto hace parte de un documento que se llama la educación ambiental, línea del tiempo, la educación ambiental en Colombia. Entonces, una parte se extrajo de ese documento y otra parte se sacó de otros documentos y parte de la experiencia que hemos adquirido acá en el municipio y con lo que conocemos del territorio. Entonces, a nivel mundial se han desarrollado muchos eventos alrededor del cuidado del medio ambiente, mostrando preocupación del hombre por la sobreexplotación de los recursos de la tierra. ¿Por qué hoy estamos tan pendientes de esto? Si vemos históricamente, se viene hablando desde más o menos 1980 con la Carta de Belgrado. Después, más adelante, se pasa a nivel mundial a la reunión de Río. Y después hay otra reunión a nivel mundial que es el Acuerdo de Kioto la reunión de Kioto, que fue en Japón. Y hoy lo más vigente se llama el Acuerdo de París. Todo esto viene haciendo énfasis
en cómo proteger el medio ambiente en el mundo. ¿Y por qué es como tanta prioridad? Porque vemos que en los últimos, digamos que la Tierra ha sido relativamente estable en la perturbación del medio ambiente. Solamente en los últimos 150 años es que ha habido una afectación dramática al medio ambiente. Entonces, históricamente vemos que los orígenes de los impactos mundiales comenzaron por allá como 1850 y lo que se llama la época industrial. Entonces, ese gran impacto que tuvo la revolución industrial, donde se gestó una serie de desarrollo dentro de la industria química, eléctrica y del petróleo en busca de producir acero y producir grandes empresas. Si vemos a partir de casi que la máquina de vapor, es que se empiezan a hacer un gran impacto a nivel mundial, sobre todo con el tema de la quema del carbón. Esa parte de la producción, de la fabricación o del invento de la máquina de vapor es la que da ese gran boom de la industria y es donde empiezan a concentrarse las producciones para la economía mundial. Entonces, es a partir de 1850 cuando comienza esa gran afectación. ¿Y por qué tanto el tema eléctrico? Pues aquí en Colombia nosotros no estamos tan impactados con el tema eléctrico en la parte ambiental, entre comillas, porque aquí la mayoría, el 93% de la generación eléctrica es a punto de sistemas hídricos. No tenemos tanta afectación por producción con carbón o con petróleo, con plantas diésel, pero sí ya nos hemos venido dando cuenta que esas grandes represas también vienen haciendo grandes impactos en el ambiente donde se desarrollan esas hidroeléctricas. Entonces, el punto de partida de los impactos ambientales es la revolución industrial. Y después, más o menos por allá, por los lados de 1950, se viene otro gran golpe al impacto ambiental y sobre todo, este tema de la revolución verde impacta drásticamente con lo que se conoce como es la revolución verde. La revolución verde fue la gran cantidad de cultivos que se hicieron, sobre todo monocultivos, que se hicieron en grandes extensiones. Para estas grandes extensiones se destruyeron hoy y se siguen destruyendo mucha selva, mucha reserva natural para producir una sola especie de cultivo. ¿Qué trajo con el tema de la revolución verde? Pues primero, la tumba de los montes, la tumba de las reservas naturales. Es un hecho que fue para desarrollar el tema agrícola a nivel mundial, donde incluso tristemente ha sido favorecido o auspiciado por la FAO. O sea, se supone que la FAO, en busca de mejorar producción alimenticia para todo el planeta, incentivó este tema de los monocultivos. Entonces, con este tema de los cultivos se viene el tema de mejoramiento genético, sobre todo en el trigo, maíz, arroz. Y ese mejoramiento genético inicialmente fue como muy bien encauzado, pero en los últimos 20 años ya vemos que han pasado a un tema de cultivos transgénicos. Entonces esos cultivos transgénicos han llevado a otros problemas que inicialmente no se tenían pensado, como es el tema de que algunos cultivos son resistentes a ciertos herbicidas o a ciertas plagas, pero esos cultivos transgénicos tienen la particularidad de que la mayoría son híbridos. Entonces, estos cultivos transgénicos atacan inmediatamente la biodiversidad al ser híbridos y al no poderse reproducir. Entonces, estos cultivos transgénicos sobre todo nos vuelven esclavos de la compra de semilla a las grandes multinacionales. Pero el principal problema es que este tema de los monocultivos llevaron a una gran mecanización del suelo, sobre todo en la parte norte del planeta, o sea, la zona fría, las zonas tórridas, pero parte de esa tecnología se trajo a la parte tropical.
Y al traer esa tecnología de los arados a la parte tropical, causó otro problema en la afectación de la química del suelo, porque en la zona norte, en la zona tórrida, cuando usted voltea la tierra con arado, se producen ácidos fúmicos, que son ácidos que favorecen el desarrollo de ciertas raíces. Pero cuando esa parte se trae para la zona tropical con el cambio de temperatura, esa misma tecnología, ya al voltear el suelo, se producen los ácidos fúlvicos, y los ácidos fúlvicos son dañinos porque producen acidez en los suelos. Entonces, ha habido mucho daño con este tema de la revolución verde. Y lo otro es que la concentración de productos o de cultivos buscando maximizar los productos incrementó la fertilización con urea. Todos sabemos que la urea, su origen o su producción es en base al petróleo. Si no existiera petróleo, no pudiéramos producir urea a nivel mundial. Entonces, la producción de urea directamente afecta en la quema de petróleo a nivel mundial. Esto se da más o menos a partir de 1950, de 1960. Incluso hoy, pues el cambio drástico fue en ese lapso de 1960 a 1980. Pero hoy estamos viéndonos muy afectados en el tema de la biodiversidad, sobre todo en el tema de la selva tropical. Hoy vemos los grandes problemas que tiene y los grandes cuestionamientos que tiene a nivel mundial la política económica de Brasil, donde no solamente Brasil, sino Brasil, Bolivia, incluso parte de Colombia, Ecuador y Perú. Toda esa parte está afectando directamente a la Amazonía para sembrar grandes cultivos de maíz, soya y extensiones de ganadería. Lo que vemos, los monocultivos concentran, incentivan, es más, cuando usted fertiliza mucho con urea, la química de la mata, la química del maíz, la química del arroz o del trigo se desbalancea en ciertos azúcares. Esos azúcares atraen grandes plagas y eso conlleva a que después haya que utilizar grandes herbicidas y grandes insecticidas para entre comillas, proteger o defender esos monocultivos. Pero el origen de toda esta afectación de esas plagas radica en el desbalance nutricional de las plantas, que incluso más adelante Camilo nos puede asesorar un poquitico en ese tema. Después viene otro gran cambio, otra gran afectación a nivel mundial, y es, hago un paréntesis, la conciencia ambiental. Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuenta tu dinero. Esto lo dijo un excomisionado europeo de medio ambiente, sobre todo por allá por los lados de la Cumbre de París. Entonces, afortunadamente ya en las dirigencias políticas hay personas que han venido tocando el tema de concienticémonos para proteger el medio ambiente. El otro punto que ha causado gran impacto a nivel mundial es el crecimiento poblacional o la explosión demográfica. Si vemos aquí hay una historia de la humanidad de los últimos 6.000 años, donde vemos que prácticamente 5.500 años el crecimiento humano ha sido muy poco. Pero este crecimiento se disparó por allá por los años de 1900 y más adelantico vamos a ver con detalle que ese disparo, o sea, se da a final del segundo milenio. Entonces vemos enseguida con la otra tabla y nos vamos concentrando que ya nos muestra que ese gran disparo de las tasas de crecimiento humano es por allá a partir de 1940 y 1950. Y hoy vemos que pasamos, teníamos, digamos, una estabilidad, entre comillas, de 1.000 millones de habitantes en el mundo durante 2.000 años. Y en los últimos 100 años brincamos de 2.000 millones de habitantes a 7.200 millones, es más, hoy se habla que somos 7.700 millones de habitantes. Este es el gran impacto ambiental que tiene hoy el planeta, porque a partir del tema de la tasa de crecimiento poblacional
es que se empezaron a hacer esa gran cantidad de demandas y afectaciones al medio ambiente, donde empezamos a ser muchísimo más extractivistas del medio ambiente, del entorno, y por lo tanto, al ser extractivistas, fuimos afectando la biodiversidad. Vemos una vez más que la explosión demográfica nos trae como consecuencia la acumulación de desechos y contaminación del aire, agua, suelo, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales. Entonces, las proyecciones que se tienen en estos momentos es que para el 2050 estamos alrededor de, o estábamos, entre comillas, porque la proyección que se tenía era de 10.000, que para el 2050 estamos por allá por 9.000 o 10.000 millones de habitantes. Incluso se habla que para el 2150, o se hablaba, enseguida le digo el se hablaba, por allá por los lados de 11.000 millones de habitantes. ¿Por qué se hablaba? Porque hoy vemos que con el tema de la pandemia esto empieza a reevaluar muchas cosas. Casi que pensamos que la Tierra trata de defenderse de la gran afectación que tiene en estos momentos, y es el ser humano. Si, como les cuento, el tema principal de la afectación de la alta tasa de la explosión demográfica es que el hombre primero consume y es extractivista, se vuelve completamente extractivista de los recursos naturales. Pero lo otro que vemos día a día es este gran problema, que es los residuos sólidos que vienen afectando el medio ambiente, donde vemos que hoy los departamentos y las ciudades necesitan un montón ya de hectáreas o de una área, disponer de una área determinada para albergar su basura o su residuo sólido, donde vemos que un relleno sanitario ya necesita no solamente 20 hectáreas, sino que necesita 500, 1.500 hectáreas, donde uno dice, en estas 1.500 hectáreas podríamos producir un montón de comida, podríamos tener una reserva natural, y tristemente lo que tenemos en estas 1.000 hectáreas, 700 hectáreas, es una fábrica de metano. Porque los residuos sólidos, es muy bonito el tema de lo que ha tenido la naturaleza durante tantos años. La naturaleza, sus, entre comillas, residuos, los llevaba a un proceso de transformación, donde la mayoría de esos productos se convertían a través de hongos, a través de bacterias, a un proceso de producción de CO2. Y hoy esa concentración de residuos sólidos los lleva a metano. Y más adelante vamos a ver que el metano hace parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos que el relleno sanitario de Doña Juana son mínimo 456 hectáreas. Y al año pasado ya se tenía una reserva muy pequeña de crecimiento de ese relleno sanitario de Doña Juana. Al punto que el año pasado se hablaba que había que comprar otras 700 hectáreas para seguir almacenando el residuo, los rellenos sanitarios de las personas de Bogotá y de sus alrededores. Si nos venimos un poquitico más para lo que nos afecta a nosotros, vemos que el relleno sanitario La Pradera tiene un área de 382 hectáreas, donde, a diferencia del de Bogotá, que es completamente plano, el de La Pradera es ondulado y tiene lo que se llama unos vasos de depósito. Entonces hay unas especies como de ollas o de huecos en esa topografía que los llaman vasos, y es donde se alberga la basura. Hoy, el municipio de Medellín, el área metropolitana y otros municipios, otros 23 municipios, les toca llevar sus residuos sólidos a La Pradera, donde se producen más o menos 3.086 toneladas o a 3.100 toneladas diarias de esos municipios. Acuérdense que antes nosotros acá en Antioquia teníamos 3 rellenos sanitarios. El de acá de Heliconia, que ya se cerró hace 2 años, entonces todos los municipios del Valle de la Burra les tocó llevarlo a La Pradera. Entonces, por eso hoy son 23 municipios los que tienen que llevar a La Pradera. Y ya cuando nos concentramos más para el tema de lo que nos compete, que es el municipio de La Estrella, vemos que en La Estrella el año pasado se tienen unos registros de 1.650 toneladas de residuos sólidos por mes. Pero este año
ya tenemos una estadística que hemos subido a 1.700 hectáreas. Recuerde que nosotros en el municipio de La Estrella estamos poblados de 67.000 personas o 70.000 personas. Y la proyección que tenemos es que en los próximos 5 años, 8 años, el municipio de La Estrella quede por allá por los lados de 100.000 habitantes. Entonces, si vamos viendo la proyección, rapidito, nosotros vamos a empezar a generar 2.000 toneladas mensuales de residuos sólidos. Pero podemos tener una apreciación, y es de que no todo debería ir a los rellenos sanitarios. Hoy vemos que el municipio, en lo que se produce, podemos tener una capacidad de recoger, de reciclar, de aprovechar 144 toneladas mensuales. Estas no irían al relleno sanitario y cumpliría 2 o 3 funciones. Una, bajar la cantidad que se le lleva a los rellenos sanitarios y por lo tanto aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios. 2, que se fortalece lo que se llama la economía circular. Y 3, este proceso generaría mucho empleo. Sobre todo es un empleo de mano de obra no calificada, entre comillas, que ayudaría mucho a un montón de familias en el municipio. Hoy, el municipio, esto se hace con Corpo Residerense, y donde el año pasado se tenían 9 familias, hoy ya tenemos 23 familias. Entonces vemos que cada vez es posible aumentar la recolección aumentar la mejora en la recolección de los residuos aprovechables. En el municipio de La Estrella tiene grandes fortalezas. Uno, más adelante vamos a ver que somos una fábrica. Entonces, sobre todo nosotros estamos fortalecidos porque más de un 50%, o sea, el 54% del municipio es reserva. Ahí nosotros somos unos grandes afortunados y por lo tanto tenemos una gran biodiversidad. Esto fortalece a nosotros, estar rodeados de una biodiversidad, a diferencia de muchos otros municipios del Colombia, incluso a muchos otros municipios del mundo. Se habla, por ejemplo, de que con la Reserva El Romeral y con lo que se llama el Cinturón Verde Metropolitano, todo el Valle de la Aburrá alberga la biodiversidad en especies igual a lo que es Europa. O sea, aquí tenemos más de 150 especies de aves donde escasamente se ven en Europa esa cantidad de variedades. Hay un ejemplo por allá en el Cerro El Volador. Allá se montaron unos alimentaderos, especies hospederas de mariposas, y se han encontrado más de 27 variedades de mariposas. Y, por ejemplo, países como Bélgica escasamente tienen 25 especies de mariposas. Entonces nosotros vemos que en una concentración tan pequeña podemos tener la misma biodiversidad de lo que tiene un país en Europa, y ya cuando nos vamos a aumentar el territorio del Valle de la Aburrá, pues vemos que tenemos una diversidad similar a toda Europa. La gran tarea que tenemos nosotros en La Estrella es verificar cuáles son las especies que nosotros tenemos acá, y eso es parte del convenio que tenemos con la Universidad de Antioquia. Nosotros, como les dije, por nuestra topografía, somos fábricas de agua, tenemos más de 24 quebradas, o sea, nuestra topografía y nuestra precipitación hace que se produzca, sí, yo lo llamo fábricas de agua. Y acá les voy a dar las quebradas más importantes, casi que en el orden de sur a norte: La Raya, La Montañita, Quebrada San Miguel, Quebrada La Virgen, Quebrada La Sillera, Quebrada La Grande, que es la principal de nosotros en el municipio, y Quebrada La Ospina. Este complejo de aguas hace parte de lo que se llama el Ponca del río Aburrá. Entonces la gran cuenca de nosotros se llama río Aburrá. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos grandes riquezas, pero desafortunadamente tenemos unas afectaciones a esa riqueza hídrica, al punto que hay mucha parte de los vertimientos del municipio, tanto de
de algunos barrios y de algunas empresas vierten directamente en las quebradas. Y lo otro es que en la medida que se compactó el suelo en una época por la ganadería o en una época por ciertas especies de cultivos de maderables, además de la parte de lo que se llama la impermeabilización de los suelos, que es el tema de la capa asfáltica del municipio, de las ciudades, hace que por nuestra topografía y por los grandes aguaceros se puedan tener grandes afectaciones en las orillas y desbordamiento en algunas partes del municipio. Afortunadamente, desde que se comenzó a proteger el romeral, estas crecientes han disminuido un poco. De todas formas, hay algunos sitios que siguen siendo de zonas de alto riesgo, pero el tema ya ha venido mejorando. Nosotros tenemos cada vez un mejor futuro para la estrella. Afortunadamente, como les decía, el gran problema que tenemos son los vertimientos en algunas quebradas, pero con el convenio que tiene el municipio ahorita con empresas públicas y con los recursos que consiguió el alcalde en presidencia de 94.000 millones de pesos, se va a hacer un fortalecimiento de los alcantarillados, un mejoramiento de los alcantarillados en el municipio. Entonces, esta plata va a fortalecer el tema de los acueductos, el acueducto de la parte sur del municipio y los alcantarillados para llevar gran parte de estos residuos de aguas residuales para llevarlas a la planta de tratamiento San Fernando. Entonces ahí nosotros tenemos una gran fortaleza en el municipio de La Estrella y es de que cada vez digamos que los impactos se van a minimizar. Y en algunas partes donde es difícil llevar un acueducto normal, un alcantarillado normal, pues se pretende más adelante hablar de lo que se llaman alcantarillados no convencionales y generar o crear algunas plantas de tratamientos veredales. Esos proyectos están en el municipio a largo plazo, pero por lo menos ya se tiene una visión para mejorar ese tema de las limpiezas de quebradas. Otro tema que nosotros ya nos volvimos unos expertos, o sea, nosotros es todo el Valle de la Aburrá, es el tema de lo que es la calidad del aire. Nosotros sabemos que el municipio de La Estrella se ha llamado siempre una ciudad dormitorio, donde la gran cantidad de personas viven en La Estrella, pero trabajan o estudian en el Valle de la Aburrá, en el resto del Valle de la Aburrá, tanto en Medellín, incluso hay gente de Amagá que transita por acá, por nuestras avenidas, y van a trabajar al Valle de la Aburrá, a Medellín. Entonces, este tema de la movilidad, todos sabemos que el 80% de los gases que hoy perturban la calidad del aire del municipio, del Valle de la Aburrá, proviene del tema de las fuentes móviles, donde con el desarrollo y el crecimiento de CIATA y con la implementación de los equipos que ha venido mostrando CIATA en los últimos 5 años, entre comillas, todos nos hemos vuelto un experto en lo que se llaman las partículas pequeñas del aire, o sea, las PM10 y las PM2.5. Antes se empezó a medir el tema de las PM10, partículas de tamaño de 10 micras, y ya donde se tenían ciertas afectaciones, pero con la ventaja de que esas partículas pueden ser filtradas. Pero hoy el gran problema y en la que nos ocasiona esos episodios críticos 2 veces al año son las PM2.5. Entonces todos sabemos que el tema de nosotros, al ser una ciudad dormitorio, contribuimos a la afectación de la calidad del aire. Y esta afectación de la calidad del aire nos afecta a nosotros y afecta a un montón de especies endémicas de la zona, sobre todo el tema de aves que son muy sensibles a esta calidad del aire. Hay un tema que yo voy haciendo como pequeñas reflexiones, prioridades. Los científicos no sabemos cómo hacerlos. Solía pensar que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso del ecosistema y el cambio climático. Pensé que 30 años de buena ciencia podrían abordar estos problemas. Estaba equivocado. Los principales problemas ambientales hoy son el egoísmo,
la codicia, la apatía, y hacer frente a estos, y para hacer frente necesitamos de una transformación cultural y espiritual, o sea, ya vamos más allá, no solamente un tema ambiental, sino pensar en una transformación cultural, espiritual. Y nosotros los científicos no sabemos cómo hacer eso. Eso depende ya de cada uno de nosotros. ¿Para dónde vamos? Para el cambio climático. Todos sabemos que es más, incluso ya no se habla de que se viene un cambio climático, sino que ya estamos en el tema del cambio climático. Afortunadamente nosotros en el municipio de La Estrella, nuestra precipitación, nuestra condición climática de ser bosque húmedo premontano y un bosque húmedo muy montano bajo, hacen que esto favorezca nuestra ecología y se minimice ese tema del cambio climático. Hoy, afortunadamente, ya la gran cantidad de entidades ambientales, corporaciones ambientales, tienen lo que se llama planes de manejo del cambio climático. Hay un plan, en Colombia hay un plan de la República para tratar el cambio climático, hay un plan de la gobernación para el tema de minimizar las afectaciones del cambio climático. Corantioquia tiene un plan para minimizar el tema del cambio climático. Área metropolitana tiene otro plan para minimizar el cambio climático. Entonces, lo que tenemos que ir nosotros en los futuros planes de desarrollo, pegarnos a esos planes de minimización de la afectación del cambio climático. Como les dije, el gran problema del origen del cambio climático, pues es todo lo que venimos viendo en la presentación, pero es el tema de los gases de efecto invernadero, donde lo principal son todos productos de la actividad humana. Es el anhídrido carbónico, el metano y los óxidos de nitrógeno y otros gases. El tema del metano sí podemos decir que es un tema mixto en producción humana con el tema de los rellenos sanitarios y hay un problema que se vuelve como feedback, como retroalimentación. Y es que gran parte del metano en el mundo está pegado, por decirlo así, pegado o guardado en el planeta, en los polos. Ya han descubierto gran cantidad de científicos que los polos albergan, el hielo de los polos alberga una cantidad de metano. Entonces nosotros hoy con el metano estamos produciendo el efecto invernadero. El efecto invernadero da un calentamiento climático y el calentamiento climático da una descongelación de los polos y esa descongelación de los polos aumenta la cantidad de metano. O sea que el problema es más complejo de lo que nosotros podemos vislumbrar. Nosotros mismos somos culpables no solamente de generar, sino de liberar el metano que tiene reservado o guardado el planeta. Entonces, hoy se ha visto sobre todo lo que llama en el permafrost de Siberia, grandes liberaciones de metano. Entonces, sí es un tema para que nosotros empecemos a mirar desde la cultura, desde la educación y desde la cultura, a llevar al fortalecimiento de minimización del cambio climático. Pero nosotros, afortunadamente, como les vengo diciendo, tenemos una gran fortaleza y es la Reserva El Romeral. Nosotros en la Reserva El Romeral tenemos una gran biodiversidad de especies. Se han reportado, estas que les tengo acá en el tema de aves, el tema de fauna no lo converso hoy porque hace un mes la profesora Laura nos habló mucho sobre las especies más importantes que ellos han venido identificando en la colección del herbario. Pero nosotros hoy tenemos reportados guacharacas, carpintero real, mochilero, tucanetas, cacique candela, pava aburrida y nuestra soledad. Entonces, esas es en el tema de aves. Y en el tema de mamíferos se han encontrado diversidad de murciélagos que no se han identificado al detalle, o no los tengo ya aquí en estos momentos. Hay un documento donde sí los tiene pues como detallados más o menos unas 5 especies de murciélagos, pero en la parte de mamíferos, entre comillas, más grandes, se ha visto
el perro lanudo, se ha visto tigrillo lanudo, que nosotros tenemos un reporte con unas cámaras trampa que se colocaron hace año y medio con la asesoría de Corantioquia, gran cantidad de ardillas, ranas, corales y serpientes. Hemos visto diferentes especies de coral y hemos visto diferentes especies de falsa coral. Yo aquí quiero hacer una reflexión y vamos a ver si de pronto enseguida me deja dar una presentación pequeña de una conferencia que hay por ahí en YouTube, muy interesante, sobre el tema de la parte ambiental, pero visto desde el punto de vista espiritual, un tema que se va manejando. Yo siempre he dicho que el tema ambiental es un tema holístico, no se puede simplemente hablar de árboles y animales, sino que es un tema holístico que tiene que ver desde la calidad del aire, la calidad del agua y todo nuestro pensamiento. Entonces, ya varios científicos y varios sabios han venido hablando de que los polinizadores es la base de la cadena alimenticia. Nosotros incluso hemos sido prepotentes en mirar mal, en fumigar estos animales, sobre todo el tema de esos, lo que hablamos ahorita de los monocultivos. Se han dedicado a fumigar tanto buscando el control de plagas que han afectado mucho los polinizadores. Y ya se han hecho muchas proyecciones de que si desaparecen los polinizadores, pues desaparecería en cuestión de 4 o 5 años la especie humana. Pero a diferencia de que si lo que más o menos nos ha mostrado esta pandemia, que si desaparece o si se encierra el hombre, la naturaleza es altamente resiliente y han empezado a aparecer un montón de especies animales y animales grandes que hace tiempos no veíamos en el campo. Entonces, voy a ver si de pronto me permite una conferencia, son 4 minuticos de una conferencia de... ¿Me escuchan? Sí, vamos a ver si de pronto me permite una presentación aquí Sí. Pero escoge Juan, por eso me conecté, escoge Juan, porfa, compartir, pero no la completa, sino la que decía para... No, yo creo que esta ya me da ahí, son 4 minutos. La que dé el audio, porque una da el audio y la otra no. A ver, si quieres ensayar ahí. No, esta no te da el audio. Vos compartiste ahí pantalla completa, ¿cierto? Deja de compartir y te explico cuál. ¿Cuál debes coger para que sí se transmita el audio? Para de compartir ahí pantalla. Contame. Y luego, ahí ya no estás compartiendo. Acá, es que acá la vemos todavía. Déjala de compartir y luego le volvés a hacer. Eso de tener presentación. Listo. Y nuevamente ahí en presentar ahora, coge la primera de abajo, la que dice una pestaña de Chrome. Listo. Y esa dice mejor para video de animación. Escoge esa. Bueno, ¿Quién se llama? A ver si ahí sí nos da. Con la vida. ¿Significa que has terminado? Ahí sí no, tenemos. eso significa que el anhelo de expandirse más allá de estas cosas limitadas surgirá naturalmente. Es entonces cuando te conviertes en un buscador. Entonces, aquí hay una pregunta de Londres. Esto viene de Shrey, de Londres. Y pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa del estado del planeta hoy en día? No soy del tipo que se preocupan, pero... Bueno, una cosa que debemos mirar, la única opción que tenemos es esta. El planeta no está en ningún tipo de peligro. Es solo la experiencia humana podría pasar por
cosas terribles si no nos ocupamos de algunas cosas. Así que si tú estás usando la palabra preocupación de tal manera, sí, lo que más preocupa es solo la parte superior de 39 pulgadas de suelo en este planeta. El promedio del suelo superior del planeta es de 39 pulgadas. Estas 39 pulgadas de suelo son literalmente responsables de más del 90% de la vida en este planeta, incluyéndonos a nosotros. En estas 39 pulgadas de suelo ha habido una enorme cantidad de degradación en la calidad de ese suelo, en términos de su contenido orgánico, en términos de la cantidad de vida que debería estar ocurriendo dentro de él. La biodiversidad ha disminuido drásticamente en los últimos 50 o 70 años. Así que si no nos ocupamos de estas 39 pulgadas del suelo, y la única manera de cuidarlo es devolverle un contenido orgánico sustancial. La única forma de devolver el contenido orgánico es la basura verde de los árboles y los residuos animales. Los animales los estamos comiendo en miles de millones por año, y los árboles han desaparecido en gran medida. Así que esta es la preocupación. Si no ponemos una cantidad sustancial del suelo del mundo bajo la sombra de los árboles, si no hacemos esto, otros se reducirán en números y puede ser que vuelvan cuando los humanos se hayan ido. Mira, esto es algo que tenemos que entender. Más o menos tocamos este tema cuando estaba hablando con Kunal. Por ejemplo, si todos los insectos de este planeta desaparecen, toda la vida en este planeta terminará dentro de 4 a 6 años. Si todos los gusanos desaparecen, en 18 a 24 meses, toda la vida desaparecerá en este planeta, incluidos tú y yo. Si todos los microbios y, ya sabes, los virus y las bacterias y todo desaparecen, la vida terminará ahora mismo. Pero si todos los seres humanos desaparecen, el planeta florecerá. Así que tenemos que entender esto, que no somos el centro del universo. Una de las ideas más desastrosas que ha entrado en la mente humana es que en términos de religiones y filosofías, la gente comenzó a propagar que toda otra vida aquí está para servir a los seres humanos. El ser humano es una pieza central. El ser humano es una pieza central. El ser humano está hecho a la imagen de Dios y Él es el centro y se supone que toda la vida le sirve. Haz una cosa. Ve a una colonia de hormigas y les preguntas, ¿quieres servir a los seres humanos? Subirán por tus piernas y te enseñarán una lección. ¿De acuerdo? Te dirán que tienen una vida propia completa. Cada criatura tiene una vida completa propia. No están aquí para servirnos, pero su propia naturaleza de existencia está sirviendo a nuestra existencia. Debemos ser agradecidos y respetuosos y preocuparnos por ellos porque tenemos la capacidad de crear y destruir. Ahora mismo estamos ejercitando en gran medida nuestra capacidad de destruir, no ejerciendo nuestra capacidad de crear. Gracias. Bueno, ahí sigo ya con la presentación. Entonces, yo sí quería como hacer este paréntesis, es de que es un tema más allá del tema científico. O sea, tenemos que trascender para volver otra vez a cuidar el planeta. Nosotros todos partimos, hoy estamos comenzando a hacer una transformación, o se viene haciendo una transformación ya desde... Estamos metidos en el cuento de la transformación, pero todo parte de la educación ambiental. La educación ambiental nos lleva a un cambio de cultura, pero la base para transformar una sociedad es la educación. Eso nos lo han dicho desde hace mucho tiempo muchos sabios e incluso algunos políticos nos han dicho que el punto de partida para transformar la sociedad es la educación. Y yo me baso o he tratado de aprender un poco de un docente muy tremendo que tuvo Colombia, que dio Colombia, y es Augusto Ángel Maya. Él decía, él era filósofo, docente, filósofo, un gran pensador,
Y eso fue, digamos, un gran regalo que tuvo Colombia para Sudamérica. Él decía, si la educación no es ambiental, o no es educación, o es mala educación. Él dice que todo debe partir a partir del tema ambiental. O sea, casi que es un concepto demasiado profundo, en que no es solamente el tema de ciencias, sino que es un tema que aparte del ser. Entonces, es un tema filosófico grande, es un tema simplemente es para crear como la inquietud de que leamos a este personaje, porque es muchas las enseñanzas que él trae para todos nosotros. Y es eso, que hemos aprendido de la pandemia. Pero entonces, nosotros hoy nos hemos dado cuenta de que tenemos un closet de ropa lleno, y ese closet de ropa que hoy tenemos, le aseguro que en este año hemos utilizado yéndonos bien, o sea, siendo muy gastones, entre comillas. De ese closet que tenemos, hemos utilizado la mitad de la ropa, porque esta pandemia nos ha enseñado a eso, de que la tierra es capaz de proporcionar lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, los hombres, pero no la codicia humana. Entonces, es el tema del consumismo el que viene acabando con el planeta. Y ese tema del consumismo, pues, obvio, es el que nos vuelve más extractivistas del planeta, y es el que hace aumentar la afectación al medio ambiente. Hoy todos sabemos que necesitamos cambiar un celular cada 6 meses. Antes teníamos un teléfono que nos duraba 10 años, después teníamos un teléfono que nos duraba 5 años y no había ningún problema. Hoy resulta que queremos cambiar teléfono cada 6 meses, y todos sabemos que los productos con los que están hechos los teléfonos son altamente contaminantes. Y el punto de partida de los teléfonos y de los televisores y de ciertos computadores y ciertos tecnología de la última generación necesitan de algo que se llama coltan, y todos sabemos que el problema del coltan es un problema de gran daño a la tierra. Es no solamente un daño a la tierra, sino que es un tema de explotación social, porque casi que mucha gente está esclavizada sacando el coltan. Entonces, yo creo que a través de la pandemia hemos aprendido a no necesitar tanto, a empezar a transmutar, a formatear ese pensamiento de nosotros de que necesitamos tener la última en la moda para estar bien. No, simplemente ya sabemos que con la mitad de lo que tenemos en nuestro closet podemos vivir muy bien y muy holgadamente, pero simplemente es un tema de consumismo, es un tema de moda el que nos lleva a nosotros en nuestra cabeza. Lo que hablaba ahorita y lo que hablaba el sabio ahorita, el punto de partida de los ecosistemas, de la resiliencia de un ecosistema, que es la capacidad de estos de absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura dinámica y funcionalidad prácticamente intactas, pudiendo retornar a la situación previa a la perturbación tras el cese de la misma. Estas fotos yo las tomé en el Romeral. Esta foto, la de la derecha, es una foto de un árbol caído, y vemos que estas cositas blancas que se ven ahí no es basura ni es plástico, es un hongo que se formó sobre ese tronco, y ese hongo pues lo que hace es el problema de descomposición, y el hongo a su vez hace fermentación de la descomposición de la madera del tronco, y a la vez produce alimento para futuras plantas. Entonces, ese tronco que vemos ahí, esa foto la tomé el 19 de enero del 2019, hace casi 2 años, y a partir de ese tronco están naciendo 4 árboles. Esas semillas que hay ahí son semillas de cedro, porque aquí a la derecha de ese tronco hay un cedro de más de 35 metros, que enseguida van a ver una parte de ese cedro. Entonces, esa es la parte del reciclaje de nutrientes, esa es la capacidad resiliente que tiene el ecosistema, y esa es la capacidad que tiene la naturaleza de volverse a volver diversa, a tener esa biodiversidad que nosotros tanto deseamos. Y al lado izquierdo es unos líquenes que hay sobre una roca que se alimentan del vapor que produce la quebrada. Esas fotos son todas del Romeral.
Este es el cedro que yo les decía. Este cedro está vivo, es un cedro que poquita gente lo conoce. Es un cedro que tiene más de 35, yo le puedo colocar unos 40 metros. Me da miedo, me da susto, entre comillas, decir que mide 50 metros, porque cuando uno mide hacia arriba, el ojo se distorsiona bastante, pero mínimo sí tiene esos 35 metros. Entonces la reflexión que yo traigo en estos momentos es, ámate a ti mismo y ama a tus hermanos como a ti mismo. Cuando hablo de tus hermanos, hablo de mi vecino, de mis compañeros de trabajo y hablo de mis hermanos de la naturaleza. Y simplemente es una invitación a coexistir, porque aceptar con respeto que otros también eligieron vivir en este planeta. Entonces, es eso, es un tema de coexistir y es un tema de respeto por las demás especies. Por eso ahorita el sabio decía que nosotros somos demasiado prepotentes en creernos muy superiores a los demás, de que todos los seres vivientes o sintientes están al servicio de nosotros, y no, ellos simplemente están acá ejerciendo una función natural, y esa función natural afortunadamente nos favorece a nosotros en nuestro bienestar de la sociedad y nuestro bienestar humano, pero somos nosotros los que estamos acabando con ese coexistir. Y una vez más les recuerdo, pues por la época, la fecha no es como muy propicia, pero es simplemente recordarle por este cambio de año que el 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, es una invitación de que para dentro de mes y medio recordemos que a nivel mundial se destinó un día, pero ese día, por ser enero y por ser comienzo de contratos, es un día que muy poquita gente se acuerda de que existe, pero en el mundo existe el Día de la Educación Ambiental y es el 26 de enero. Y lo otro, ya como para ir cerrando, es no tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Esto lo dijo esto fue una exministra sueca. Entonces, esa era como mi presentación ahorita y doy espacio para intervenciones y para inquietudes y para compartir con ustedes el conocimiento que ustedes también tienen del tema ambiental. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Muy interesante, muy chévere. Creo que diste unos elementos muy bacanos, muy interesantes ahí. Abramos un espacio para preguntas o comentarios. No sé si de los que están conectados alguno quiere intervenir, ¿verdad? Con una pregunta o con algún comentario. Adelante, por favor. Bueno, yo. ¿Quién nos habla por aquí? Claudia. Adelante, Claudia. Sí, adelante. Muchas gracias. Claudia parece que tiene problemas de conexión de pronto. ¿Nos escuchas, Claudia? No nos escucha. No sé si hay alguien más que... Camilo, Sí, Milena. Adelante, Milena. agradecerle a Juan por tan excelente insumo. El video que presentó es algo que nos lleva a repensarnos mucho como seres humanos, ya que siempre nos hemos ubicado, digamos, como en la cima de la pirámide, cuando nos estamos dando cuenta que dentro de, digamos, los seres animales, porque igual hacemos parte de como seres pensantes, pero nuestra clasificación hacemos parte de todo este componente animal del planeta, seríamos los menos útiles y los menos necesarios. Y seríamos al mismo tiempo los más dependientes. Entonces, es agradecerle a Juan por esta mirada y esta apertura, ya que en el momento a nivel global se está trabajando mucho lo que tiene que ver con los desarrollos sostenibles y espacios verdes. Entonces es una apuesta que la estrella tiene que tener muy presente desde sus nuevas edificaciones, desde sus nuevas construcciones y desde la conservación, ya que hemos sido llamados el pulmón verde
pulmón verde del área metropolitana y básicamente del sur. Vemos que igual tenemos que repensarnos desde nuestra labor de reforestación y de conservación. Entonces, no es más que darle las gracias a estos espacios y a Juan desde esta mirada y esta preocupación de sostenibilidad. Bien, genial, muchísimas gracias, Milena. Bueno, Claudia, yo sí. sí, Qué pena. adelante, adelante. Se me cayó como el internet, no sé, bueno, me perdí un momentico. No, igualmente pues escuchando a la persona anterior en su último comentario, agradecer pues como el espacio. Es un espacio muy interesante, pues es como la primera vez que logro realmente escuchar a Juan pues hablar como del tema de lo que significa lo ambiental y como la reserva El Romeral, aunque conozco muchas de sus fotografías y de su amor pues como por el trabajo, pues no lo había escuchado. Realmente estoy de acuerdo con él en relación a que cuando hablamos del tema ambiental estamos hablando de algo que es espiritual y trasciende y que tiene que ver con todas las relaciones, interconexiones que hay dentro de un ambiente, ¿cierto? No medio ambiente, sino de un ambiente que realmente, como dice el sabio, eh, pues realmente no es que el planeta esté mal, sino que los que estamos mal somos nosotros y los que nos estamos destruyendo somos nosotros mismos. Y que, como decía la señora, que no recuerdo, pues obviamente desde los científicos se ha tratado de hacer ciertas cosas, algunas buenas, algunas malas, pero realmente los depredadores, por decirlo, somos los seres humanos egoístas, ambiciosos, no nos importa, o sea, no nos importa el daño que le podemos estar haciendo al otro si nosotros estamos bien. Y es también ese desconocimiento de lo que significa la formación ambiental, ¿cierto? Yo creo que más que la educación debe ser la formación. Cuando formamos, introyectamos valores, cuando educamos, introyectamos conocimientos, ¿cierto? No, muchas veces van unidos a los valores, entonces creo que debe ser más como desde la formación y el volver a esa esencia que es lo natural. O sea, a nuestros hijos ya se les enseña, listo, esto es una planta, no sé qué, pero yo creo que hace falta que se vaya a la planta, que se meta la mano en la tierra, que se saque la lombriz, que se caiga la hoja, que se pudra en ese árbol, que me parece fantástico lo que él acaba de decir con su árbol caído, o sea, de la muerte sale la vida, ¿cierto? De la persona, bueno, en este caso, del organismo que está a su lado, en este caso un cedro, nacen cuatro, es maravilloso. Y bueno, también lo que él hablaba al final de Margaret Mead. Margaret Mead es antropóloga, ha trabajado mucho esta relación de la cultura con lo biológico y con todo esto. Y me parece pues excelente que en este momento haya una relación tan estrecha frente a una gestión del conocimiento interdisciplinar, ¿cierto? Donde esté la academia, donde esté la administración, donde estén también, donde esté la población, donde todos nos estemos interesando. Y yo creo que sí, esta es la época del cambio. A veces no siento mucho
que la pandemia haya hecho cambiar el chip como en la gente alrededor de lo que realmente importa. Creo que todavía nos tenemos que pellizcar más, que desafortunadamente creo que van a venir tiempos no tan buenos, ¿cierto? Y como decía alguien, o como dicen los indígenas de la Sierra Nevada, nuestros hermanos menores no siguen los consejos de los hermanos mayores, ¿cierto? Están desconociendo todo lo que se les ofrece y ahí llega un momento en que deben aprender a reconocer. Bueno, y para terminar y no extenderme tanto ya, yo creo que sí, es como en la película de Avatar, eh, es una película que tiene mucha relación con esto, es una película que tiene que ver directamente con la vida y hay una frase muy bonita que me gusta que es, te veo, ¿cierto? La naturaleza, el medio ambiente nos está preguntando, ¿me ven? ¿Me ves? ¿Cierto? Cuando lleguemos a decir, te veo, te respeto, te valoro y te acojo, yo creo que, bueno, que de pronto podrá mejorar la situación, pero me alegro pues que te estén dando todos estos procesos. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Juan, ¿tiene algún comentario ante el comentario de Milena y el de Claudia? Pues no, yo lo que quiero es como de pronto reforzar el tema de que pues el cambio comenzó inicialmente, pero inicialmente no, o sea, lo que pasa es que la cultura occidental ha sido muy prepotente en el tema del conocimiento y la cultura occidental siempre ha pensado que debe partir desde los tubos de ensayo y resulta que hay pues para poder generar ciencia y para poder creer en los procesos, mientras que la cultura oriental ha venido con un tema del conocimiento desde las tradiciones y ha respetado mucho más las tradiciones. La cultura occidental prácticamente acabó con las tradiciones ancestrales, mientras que la oriental, la cultura oriental, la India, la China, respetó esas culturas ancestrales. Entonces yo creo que la cultura occidental hoy está volviendo a tomar o a mezclar la ciencia con lo trascendental y ahí es donde yo digo que tenemos que volver a ese tema holístico que es ver todos los puntos de vista y desarrollar la ciencia también con el conocimiento, con el pensar del corazón, no solamente dejar todo para la cabeza, sino que el corazón también tiene grandes enseñanzas para nosotros, sobre todo en el tema ambiental. Entonces yo pienso que hay veces que nos tenemos que desencasillar, pues es mi opinión personal, muy personal, que nos tenemos que desencasillar de tanto texto, y es, por ejemplo, salir al romeral, caminar el romeral y sentir el olor, sentir la humedad del suelo, sentir la humedad del pasto. Cuando usted hace eso, usted aprende muchísimo más en algunos temas que cuando está en un aula. A usted cuando están en un aula, a usted le dicen, vea, un animalito, una mariposa o un árbol es así, así, pero si a usted lo llevan al romeral y lo ponen a oler el musgo, lo ponen a sentir el frío del agua, ese pensamiento, ese conocimiento a los muchachos le queda mucho más arraigado y comienza a hacer una transformación de sus pensamientos. Entonces yo pienso que es un tema volver más al tema de lo práctico, y salirnos un poquitico del cuaderno. Ahí de pronto tengo ya un desacuerdo con Camilo, pero es simplemente apreciaciones diferentes, volver al tema de lo práctico y salir a los muchachos, sacar a los muchachos un poquitico del cuaderno. Esa es pues como mi apreciación. Perfecto, Juan. No, en eso no estoy de acuerdo. Yo creo firmemente en que hay que ponerle emociones para que esto realmente se irrigue entre la sociedad. Esto no es solamente entender cómo funciona, sino sentirlo. Estoy completamente de acuerdo. Los humanos
nos movemos con emociones y razones. Son los dos motores del comportamiento. Entonces, claro, yo sí creo y hay que hacerlo. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta para Juan? Carlos abrió el micrófono, Ángela también, no sé, a ver. Yo quisiera hacer una apreciación muy importante acerca de la Ángela, educación adelante. ambiental. Muchas gracias, buenas noches. Muy importante, gracias Juan por esta importante presentación. La educación ambiental nace de la sensibilidad, y bien lo has dicho, cuando uno recorre el romeral, nuestro romeral, con su aroma, cuando pisa el pasto y ve las hojas, no somos tan susceptibles como las flores y las hojas, que al pisarlas de pronto desaparecen y les quitamos vida. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible nos hablan tanto de esa sostenibilidad y de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, qué clase de flores les vamos a dejar, cuáles animales, cuál aire. Es muy importante pensar en esto para saber cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a cuidar nuestro ambiente, y por eso es importante la educación ambiental, y desde que nacemos estamos respirando, y es esa educación ambiental desde ahora que debemos de empezar a acomodarnos a esa verdadera vida que tenemos, porque nosotros también somos vida como el pasto, las hojas, y hacer ese aprendizaje significativo, llevarlos a sentir esas sensaciones, ese olor, ese tocar el pasto y ese vivir las flores y los animales, me parece fundamental en la educación ambiental. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias a ti, Ángela. Carlos, adelante, que tú también hayas abierto tu micrófono. No, profe, primero agradecerle a Juan por la exposición, realmente muy clara hacia dónde debe estar enfocada la educación ambiental. Pienso que tenemos que llevar a todas las personas a que vivan más esas experiencias de conocimiento del tema ambiental, porque finalmente cuando uno vive las experiencias, y lo que decía Juan de conocer ese árbol gigante, yo también lo conozco, es una experiencia realmente pues como significativa, y se le queda a uno grabado siempre en la mente. Entonces finalmente es importante que esa educación se enfoque mucho en el tema vivencial, y que los jóvenes pues finalmente comprendan esa importancia de todo lo que se ve allá, lo que decía Juan, ¿no? Obviamente ver esos hongos y todos esos procesos que son tan vitales, y que muchas de las cosas vitales del tema que nos dan la vida no se ven, ¿cierto? Entonces los microorganismos, lo que decíamos, finalmente no alcanzamos a percibirlos muchos, y la importancia que tienen. Entonces, claro, estaremos muy contentos, ojalá, de continuar con estos procesos y fortaleciéndolos, claro está, para que lleguemos a una verdadera educación ambiental en el municipio. Carlos, no, es que el de la foto es usted. Usted sí conoce ese árbol porque usted es el de la foto. Yo era el que lo estaba abrazando. Sí, usted lo estaba abrazando. Muy bien, listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna intervención? Claudia, adelante. De una pregunta que sí quedé como acá pensando. Bueno, luego de ver la exposición que nos hizo Víctor Ortiz frente a lo de los alcantarillados y el agua, ¿cierto? Que nos habló pues como de todo ese proceso. Tú hablaste como que ya lo que tiene que ver con EPM y llevar el alcantarillado y el agua residual pues a la planta San Fernando, hablaste de que después la idea también, o fue lo que entendí, era de mirar unos acueductos no convencionales. Ahí me perdí un poquito, pues no sé si me puedes explicar qué es un acueducto no convencional o cuál es la propuesta. Y bueno, gracias. Bueno, no, pues la mayoría o sea, toda la zona sur del municipio, todo lo que es Tablaza y una parte de Pueblo Viejo, las aguas residuales van a bajar a lo que se llama el Interceptor del Sur, que es la que está recogiendo aguas negras desde Caldas para llevar a San Fernando. Eso está muy adelantado.
tengo entendido que todavía no está funcionando, pero allá van a caer esas aguas residuales. Pero hay sitios, por ejemplo La Culebra, hay sitios, Calle Vieja, que es muy difícil crear un alcantarillado normal. O sea, el alcantarillado normal es el que está pegado, está enterrado en la tierra, debajo de las carreteras, debajo de las vías. Pero aquí en La Estrella hay mucha casa, pues y en La Estrella, en varios municipios, hay mucha casa que está al borde de la quebrada que tira sus vertimientos directamente a la quebrada. Entonces, en un alcantarillado no convencional es el que va, es como una especie de manguera grande de 4 pulgadas o de 6 pulgadas que va recogiendo todas esas aguas residuales y no va enterrado, sino que va colgado. Entonces ya va colgado con cables o va fijado con columnas para que esa agua no caiga a la quebrada, sino que va, digamos, volando en el aire. Y llega un momento en que ya se conecta o se lleva a una pequeña petara, una planta de tratamiento, o se lleva a un colector principal. Esa idea está aquí, hacerlo en varios sitios del municipio. Lo que pasa es que es una idea que se tiene, pero no han habido recursos todavía. Pero el proyecto está. De pronto, no sé si de pronto, Carlos, vos como ingeniero les puedes ampliar más un poquitico ese tema. Pero sobre el tema de los acueductos no convencionales, de los alcantarillados. Sí, sobre el tema ese de, sí, los no convencionales. Y de pronto, yo sí sé que Juan Vidal tiene unos proyectos para hacer eso, desarrollar esos acueductos, esos alcantarillados no convencionales en el municipio. Bueno, sí, los alcantarillados no convencionales son sistemas que normalmente vienen apoyados por la autoridad ambiental para sitios donde no se tiene, digamos, la prestación del servicio o las redes, digamos, no alcanzan a conectar, pues, como todos los vertimientos de las viviendas. ¿Qué sectores tenemos, digamos, con alcantarillado no convencional, por ejemplo, cercano? El Pedrero, todo vierte a un sistema de alcantarillado no convencional. Digamos, con la expansión que se está teniendo de empresas públicas en la prestación del servicio, es que ese alcantarillado precisamente y los otros que hay en los diferentes sectores se conecten a los tubos madres de EPM, los colectores que van hacia el sur, que finalmente llevan todas esas aguas residuales hasta la planta San Fernando. Pero un alcantarillado convencional es simplemente un sistema de tubería, digamos, no tan grande como las que maneja EPM, son tuberías más pequeñas y se utilizan es donde las redes finalmente no están llegando, y se trata desde que esos sistemas finalmente lleguen hasta donde EPM o la empresa prestadora del servicio los pueda recibir y llevarlas al sistema de tratamiento. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario para que de pronto vayamos cerrando? ¿Algún último comentario por parte de algunos de los que están conectados? ¿No? Señor, ¿cómo usted se llama? ¿Cuál de todos? ¿Juan? Camilo. Camilo. Yo soy Camilo y Juan es nuestro expositor. Sí, Camilo, qué pena. Bueno, yo sé que la presentación, tú dijiste que eras eras coordinador del Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, y pues que estabas trabajando en este proyecto, en este convenio de Sergio, me imagino que es cierto, que tiene que ver con planeación y con todo esto. Pues como no conocía el programa, pues quisiera que me dijeras como brevemente como cuál es el objetivo general y cuál es como el interés o el relacionamiento que desde esa coordinación se tiene para trabajar en el municipio de La Estrella. Claro, listo, muchas gracias. Seré breve y seguro que en otros espacios lo vamos a poder extender un poco más, Claudia, pero gracias por tu interés. Primero una aclaración, soy coordinador del programa, o sea, del convenio por parte de la Antioquia, no coordinador del Instituto de Biología, soy un profesor más allá, vinculado pues desde hace ya muchos años.
Mira, el convenio Universidad de Antioquia, Municipio de La Estrella, que llamamos Programa La Estrella Biodiversa, es un convenio que tiene como fin estimular y promover el desarrollo ambiental de La Estrella, es un desarrollo sostenible. Este es un programa para que algunos de los recursos que tiene la universidad en personal, en capacidades y eso, colaboren con el municipio de La Estrella en torno al bienestar ambiental, a la calidad ambiental del municipio y el bienestar ambiental de los ciudadanos. Es un convenio que se hace por iniciativa precisamente de la Alcaldía de La Estrella, concretamente por Carlos Andrés Correa, que está conectado y habla ahorita, junto con Juan, que trabajan en la Secretaría de Planeación y coordinan la unidad ambiental. Ellos tienen esta iniciativa, se contactan con nosotros en la universidad y hacemos un acuerdo que tiene dos grandes componentes, un componente de educación, que esto hace parte de ese componente de educación, donde promovemos divulgación de conocimiento científico, motivación de las personas, etcétera, también materiales para que filtren un poco la educación en los colegios públicos y privados del municipio. Y hay un componente de investigación que vamos movilizando de acuerdo a que se capturen recursos, etcétera, para hacer investigación en asuntos ambientales, desde producción de plantas, asuntos ecológicos con el romeral, etcétera. Ya eso va proyecto a proyecto, pero el objetivo del convenio es promover que esos proyectos existan, sucedan y se ejecuten. Entonces, esos son como los dos grandes componentes del convenio, en ambos casos, con el objetivo de que sirvan para un desarrollo sostenible del municipio y dar soporte a eso. Básicamente, esa es la idea, Claudia. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, entonces, bueno, creo que ya podemos ir cerrando. Juan, te agradezco nuevamente. Creo que hiciste una intervención, una charla inspiradora, muy interesante. Personalmente quisiera reforzar el mensaje de que somos, o los humanos, una especie más. Algunas tendencias históricas de cómo pensamos en Occidente nos han hecho malinterpretar incluso la visión judeocristiana original, de pensar que esto es como la finca para el servicio de nosotros, y claramente hoy pues tanto la reflexión y la sabiduría en general van apuntando hacia allá, como también la evidencia científica. La evidencia científica desde hace muchos años ya, hace más de un siglo, nos demostró que nosotros no somos más que una especie más, y que precisamente si acá revolcamos todo esto, lo que va a pasar es que nosotros desaparecemos con otras especies, pero que la vida seguramente no se acabará y seguirá por otra vía, y seremos nosotros los primeros perjudicados, que nuestra condición tiene que ser de humildad, humildemente acercarnos a las otras especies. Juan, ¿vas a agregar algo? No, es reforzar el tema de que medio ambiente no es el tema que nos enseñaron hasta hace 20 años, que era arbolitos y sembrar arbolitos, que a través de sembrar arbolitos ayudamos a mejorar el medio ambiente. No, el medio ambiente es parte del respirar, de cómo nos levantamos en la mañana, cómo pensamos, qué cantidad de agua vamos a utilizar en nuestro baño, qué vamos a comer. Casi que desde ese punto de vista, ¿qué vamos a comer? Ahí arranca el medio ambiente. Es eso, ¿qué consumimos? ¿Qué nos vestimos? Si nos vestimos con plásticos, si nos vestimos con fibras naturales. Es eso, es un tema. Yo siempre, hace rato vengo hablando que el medio ambiente es un tema holístico, es más de arbolitos y de animales, es un tema holístico, es todo lo que nos rodea. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es pensar en medio ambiente. Primero medio ambiente y después nosotros, pues eso es como porque nosotros somos parte del medio ambiente. Entonces, si pensamos en el medio ambiente y respetamos el medio ambiente, nos estamos respetando a nosotros mismos, y sobre todo estamos respetando el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. No, muchas gracias por la atención a ustedes. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces los invitamos para que nos acompañen entonces en un mes, el primer jueves de diciembre, el jueves 3 de diciembre, como lo tengo ahí en pantalla. Tendremos la siguiente
charla de este espacio de conferencia de la Estrella Biodiversa. Será obviamente la última por este año. Esa charla la voy a dar yo, presentando información de resultados de investigación que hicimos en el segundo semestre del año pasado y hemos estado procesando información durante el primer semestre de este año en torno al efecto de las plantaciones de pino en la salud del suelo de la Reserva del Romeral. Con un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia estuvimos haciendo algunos estudios que nos dieran luz sobre qué efecto puede tener las plantaciones de pino comparado con tener otro tipo de plantas, como por ejemplo pastos o tener bosques que se estén recuperando, digámoslo así, hacia vegetación nativa. Hicimos una comparación de qué efectos tiene eso sobre la salud del suelo y trataré de presentarlos en un lenguaje sencillo para cerrar las conferencias de este año. Entonces están cordialmente invitados, será el jueves 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Sin más, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que vean después el video en las redes sociales. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.